está grabando. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Espero que estén muy bien. Entonces estamos en la primera webconferencia del curso Teoría Sociológica Contemporánea. Vamos, como les había anunciado, vamos a tener varios temas, pero pues la idea es que sí vaya teniendo como una secuencia temática, que ustedes como vayan eh, tejiendo puentes, haciendo conexiones entre entre como los distintos componentes del curso y asimismo entre las lecturas. Bueno, antes de iniciar, les comentaba o les dejé en el chat el formulario de asistencia. Actualmente por Teams tenemos la posibilidad de generar la asistencia, pero infortunadamente como se generó, bueno, también en la sesión anterior, como la confusión de que em, ingresaron antes algunas personas a la sesión, a la reunión, se unieron, entonces pues ya no permite, según he visto, como generar pues como el registro de asistencia. Entonces para eso dejé el formulario en Google para que lo puedan diligenciar. En el caso del grupo, pues por favor no coloquen el número completo, sino pues, o sea, que va con el código del curso y el número del grupo, sino solamente el grupo. Tenemos grupos del 1 al 20, entonces alguno de estos números según el grupo que esté, pues el grupo que esté asignado. Bueno, entonces sin más voy a presentar la temática, las temáticas que tendremos hoy. Y espero su participación e interacción. Vamos a dar pues no tanto tiempo, pero sí espero que haya como una participación de parte de ustedes, que ustedes también me cuenten cómo vieron, cómo han entendido hasta este momento las lecturas, si encuentran puntos de conexión, si les hace más sentido con la explicación o de pronto hay temas en los que em, pues quisieran que hayan una explicación. Entonces, bueno, los temas son propósito y resultados de aprendizaje del curso, pues como marco para que ustedes vean hacia dónde van, ejes o presuposiciones de la teoría sociológica, secuencia, contexto social, político, económico y cultural, contexto de las ciencias sociales y específicamente las teorías que hemos visto, que son teoría crítica y postestructuralismo, pues con la aclaración que pues con teoría crítica vamos, pues ya lo habíamos visto como en la teoría, en la tutoría 1, y pues voy a ir como muy rápido con eso. Componentes específicos de la perspectiva Foucaultiana, que es específicamente la fase en la que estamos en este momento. Y ya para finalizar el tema como de recomendaciones y criterios de evaluación de la fase 2, vamos a entrar como para tenerlos más concentrados en, pues al inicio de la fase de esta sesión directamente, vamos a entrar al tema pues de la teoría como tal, a los contenidos. Bueno, entonces les comentaba de acuerdo como con este marco pues de comprensión, para que ustedes hallen las conexiones con los cursos anteriores. Recuerden que no los deben dejar como aislados cada uno, o digamos como los aprendizajes de estos cursos anteriores, de teoría clásica, corrientes del pensamiento sociológico, sino que todos van conectados para que ustedes puedan tener ese panorama de la teoría sociológica. Entonces, parto de la pregunta que tenemos en el núcleo problemático pluralismo teórico de la sociología, que es cuáles son las continuidades, los puentes, las conexiones entre las diferentes propuestas teóricas de la teoría sociológica como fundamento para el análisis de la complejidad de las tensiones sociales contemporáneas. Insisto en esta pregunta y mostrarles el marco para que ustedes precisamente como que encuentren esa relevancia de articular, de tener en cuenta cuáles son esos elementos que aprendieron en los cursos anteriores, eh, y puedan
ver, digamos, desde qué hilo se puede jalar. Entonces ya vamos a ir viendo eso a continuación. Entonces, desde el hilo del concepto de la acción social, desde ver cómo diferentes autores van leyendo cambios entre diferentes épocas, historias, desde el hilo de cómo digamos, cómo se explica la construcción de lo social, desde lo macro, desde lo micro. Entonces, es importante como que ustedes puedan ir teniendo también muy importante pues, reconocer los aportes de la teoría sociológica clásica como un fundamento desde el cual no casi siempre, sino que podríamos decir que siempre han partido los autores contemporáneos. Siempre, sí, bueno, sí, la mayoría de las veces podríamos decir parten de uno de los clásicos fundadores, de uno de estos padres fundadores, Marx, Weber, Durkheim, o de otros clásicos un poco menos visibles como Simmel, Tardeo, bueno, otros clásicos que pues no son como tan reconocidos, pero casi siempre se toma como referencia esas primeras propuestas de la sociología para poder criticar y pues generar una nueva propuesta, criticar o retomar, porque pues el conocimiento se construye en relación de continuidad y discontinuidad también, como lo habíamos visto ya con la Escuela de Frankfurt, pues que es un ejemplo precisamente de esto para quienes asistieron a la web anterior. Entonces, bueno, ustedes están buscando continuidades, puentes y conexiones, no solamente entre estas teorías que estamos viendo en este curso, sino en referencia a las que ya han visto en otros cursos y a las que en los cursos anteriores, perdón, y a las que van a ver más adelante. Bueno, entonces específicamente, digamos que en esta búsqueda de esas conexiones, de esos puentes, específicamente en teoría sociológica contemporánea, vamos en esta fase a revisar la perspectiva postestructuralista, pues digamos que un poco en general como un gran eje teórico, como lo vamos a ver más adelante, y específicamente vamos a profundizar en Foucault. Em, bueno, no voy a hablar ya de los resultados de aprendizaje de las fases 3, 4 y 5. Los invito y las invito a que ustedes siempre estén consultando el sílabus, digamos que es lo primero que ustedes deben hacer al empezar, pues digamos, cada uno de sus cursos, revisar bien, apropiar bien cuáles son las diferentes unidades, cuáles son los resultados de aprendizaje, cuáles son las lecturas, porque a veces, digamos que ya ha pasado que hacen preguntas que están en el sílabus, a veces como que, por ejemplo, en las guías, o sea, todo está articulado, entonces en la guía se hacen referencias al sílabus. Entonces, la lectura deben remitirse, digamos que es lo que está en esta fase, al artículo de investigación. Entonces, si ustedes en el primer momento revisaron el sílabus, encuentran que hay una clasificación entre, digamos, varios materiales, los podcasts, el video de YouTube, y hay específicamente como un subtítulo que indica artículo de investigación. Entonces ahí pueden, y eso lo van a encontrar pues para las distintas unidades del curso en coherencia con ese objetivo, pues digamos con el objetivo o el propósito de aprendizaje y la estrategia de aprendizaje también basada en problemas, que lo que pretende es que ustedes lleguen a lograr aplicar estas teorías y no las vean como por allá algo abstracto. Entonces, bueno. No sé si hasta aquí hay preguntas y voy a tratar como de entre tema y tema hacer pausas para ver si hay como alguna observación. Em, Les pido, pues como no puedo ver el chat pues desde esta visualización que tengo la pantalla compartida, entonces por favor, si tienen
alguna pregunta, si tienen, quieren complementar algo, por favor, pues abren directamente su micrófono. Eh, bueno, teniendo en cuenta, hay algo antes de seguir también, que hubo poca participación la vez pasada y que en algunos casos, pues yo sé que esto de las transmisiones de las clases web son, pues es algo cansado y esto, pero de todas maneras sí espero, por un lado, que hayan leído y que me ayuden, digamos, a ir, a que esto se vaya generando más de forma como más charladita. Si es necesaria otra sesión, como partir esta sesión en dos, pues lo hacemos, pero sí quisiera que fuera más de esa forma y pues como para alentarlos voy a dar 10 puntos por participación significativa que refleje lecturas a medida que yo voy desarrollando. Tampoco se trata que me interrumpan a cada rato, digamos que pues, yo voy a dar un espacio al finalizar cada tema, pero sí espero que acá también se pueda evidenciar que ustedes ya han avanzado con sus lecturas. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene algo en ese momento, ya vamos entrando con los temas. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, profesora. Sí, señora. Listo, listo. Bueno, entonces vamos entrando. Entonces, de acuerdo con, en primer lugar, para partir de este tema general de ver cuáles son las presuposiciones, que eso lo veíamos en Joas, y las personas que vieron en teoría sociológica o que recuerdan mejor el texto de Alexander, pues tenemos como estos ejes básicos que primero en la perspectiva de Alexander se parte de, como ustedes veían, de un continuo científico de la sociología que pretende superar esa concepción dualista entre el nivel abstracto de las teorías y el nivel empírico, que es donde están ya la observación, digamos, de los fenómenos sociales, de todo, pues sí, en general de los fenómenos sociales, de cómo podemos observar y recolectar la información a través de distintos métodos, ya sean cualitativos, cuantitativos o mixtos. Entonces, lo que propone Alexander es superar esta perspectiva dualista propia de la modernidad a través de este continuo científico en el que, como pueden ver, hay varios niveles y que precisamente este continuo también lo retoma Joas y Knapp. Bueno, también en relación Alexander y bueno, Joas también. Identifican presuposiciones generales o supuestos, grandes ejes o grandes temas que se discuten desde la teoría sociológica. Entonces, esos son como sí, unos grandes, unas luces, digamos, o unos focos que orientan por dónde es que va lo que es propiamente una teoría sociológica, desde donde se discute. Entonces, en el caso particular de Alexander, él identifica la acción como uno de los ejes que siempre está digamos que siempre está en las teorías sociológicas, algunas más enfatizándolo, digamos, los temas del orden o del cambio. Pero bueno, entonces está desde Alexander el concepto de acción y de orden. Entonces, en el caso de Alexander, él digamos que subdivide esas presuposiciones en la acción o digamos en las teorías que se orientan hacia la acción racional y la acción no racional. Y el orden entre los enfoques, digamos que se puede subdividir, organizar entre las teorías que abordan desde una perspectiva, perdón, colectivista o desde, digamos, macro social, desde la estructura que determina a los individuos o los enfoques, las perspectivas teóricas que abordan o que parten del individuo, pero más allá que indagan
para que ustedes de pronto lo vayan teniendo más claro en la acción social y en la interacción social, digamos que están más en el nivel de lo micro. Entonces, esto desde Alexander, en el caso de Joas y Knopf, podemos ver que se agrega como otro componente que es como ese eje transversal del cambio social, como muchos de los autores también en sus investigaciones, muchas teorías han abordado este problema del cambio social, ese problema del cambio de la sociedad sí, medieval a la sociedad moderna o digamos, esto, por ejemplo, pues precisamente desde Foucault, estos cambios eh, claramente abordados de manera distinta, muy particular desde cada teoría, pero, por ejemplo, en Foucault, el paso de la sociedad medieval, o sea, el abordaje de la locura en la sociedad medieval frente a lo que significa en la sociedad moderna, pero pues no voy a hablar mucho de eso para centrarme ya en Foucault más adelante. O en Bauman, precisamente, las personas que de pronto han visto eh, se me escapa el título exacto, es el de amor líquido. Entonces, por ejemplo, Bauman como que compara las formas de relacionamiento o las formas sí, las relaciones de pareja, las formas de amor, digamos, en las sociedades. em, sí, pues previas, digamos, de la Edad Media, ahí en las sociedades modernas y aún más específicamente, él ya mira como lo que denomina estas sociedades líquidas que están en lo que él como uno de los grandes representantes de lo que se denomina posmodernidad, como esa crítica, esa ya una época, una postura intelectual ya crítica o digamos un poco más opuesta a la modernidad, que ya hablábamos un poco la web anterior de esto, de estos diversos significados de la posmodernidad. Entonces, estos como tres grandes ejes, acción, orden y cambio social, que era como lo que pedíamos en la actividad anterior, en la respuesta que se pedían sobre los tres ejes o sobre las tres presuposiciones que orientan la teoría sociológica. Entonces se trataba que ustedes no solamente copiaran y pegaran ese fragmento, desarrollar, sino que pudieran articular todo esto que ya han aprendido, porque es que son estos tres ejes o porque están casi siempre presentes de alguna u otra forma, estos tres ejes presentes en las teorías sociológicas. Entonces, ay, no sé ustedes ven la pantalla completa hasta abajo, es que creo que no se ve, yo la veo cortada, no sé por qué. Bueno, voy a dejar un momento así para que ustedes puedan ver y pues yo también la pantalla completa. Bueno, entonces precisamente lo que propone Joas y lo que Joas que no, lo que propone Alexander es tratar de encontrar esquemas o formas de organización de la teoría como mapas que permitan como un poco clasificar las orientaciones de las perspectivas teóricas. No digamos que ahí el paréntesis con respecto a lo anterior no quiere decir que todos los autores aborden la acción social, no quiere decir que todos los autores aborden el orden, sino que tienen, o sea, digamos que son formas de clasificar. Hay teorías que abordan la acción racional, hay otras que profundizan más en la acción no racional, entonces estas son formas de organización. Asimismo, precisamente hay otras perspectivas de las matrices sociológicas que está, por ejemplo, en Martuchelli. Este esquema para los que estuvieron en teoría sociológica clásica, pues lo presento y es una diapositiva, doy todos los créditos al profesor Jorge Humberto Ruiz, que pues precisamente son formas de organización. Entonces hay
Aquí en el lado izquierdo podemos tener una forma de organización de las teorías en relación a estas presuposiciones de orden, acción, cambio o teorías integradoras. Y aquí a la derecha tenemos formas, digamos que en clave de esas matrices sociológicas que propone Martuchelli, también otras formas desde esas matrices de diferenciación social, modernidad, interacción, racionalización. Entonces, sí son como esquemas para abordar, para organizar digamos, todo ese mundo teórico que se va complejizando todo, sobre todo en la teoría sociológica contemporánea. De pronto, en la teoría clásica en la que apenas estaba, pues emergía la sociología, habían como unos autores y unas líneas muy claras de lo que era el materialismo histórico y pues la perspectiva estructuralista de Marx, el estructural funcionalismo y digamos la base positivista de Comte y Durkheim, que precisamente lo tengo en la siguiente diapositiva para que ustedes vayan haciéndose este esquema. Entonces vemos precisamente como en la sociología clásica puede estar o puede verse como muy claro o muy básico, mejor. Y por eso como que coloco esto en la sociología clásica, vemos como estos nombres concretos, reconocidos obviamente, de Comte, Marx, Durkheim, hacia el lado, digamos, de una explicación colectivista, es decir, esta lectura desde de construcción de de lo social, desde de la sociedad, desde la estructura que determina un poco al individuo. Y entonces el individuo como que se ve como perdido en esa determinación estructural. Solamente entre los clásicos, digamos que Weber fue el único que abordó esta postura, digamos, propuesta que parte de la acción social, como ustedes saben, que se refiere está referida al sentido mentado en relación a otros y que esa acción social puede tener distintos tipos, la acción racional con arreglo a fines, la acción afectiva, la acción tradicional. Bueno, pues esto como en general, pero está partiendo de la acción social, la acción referida a otros, y aquí no entre los clásicos reconocidos, pero también más o menos por la misma época también estaba Simmel partiendo de la acción, pero más, digamos que en otro nivel muy novedoso para su época, que era hablar digamos, del ámbito de un nivel, digámoslo así, intermedio de la interacción. Entonces, ni tan el individuo por allá solo aislado en su acción, sino en un orden de interacción de individuos recíprocamente afectados. Creo que precisamente esa es la definición de acción de Simmel, si no estoy mal, la acción recíproca que está cercana a esta acción social y relación social que está conceptualizada en economía y sociedad por Weber. Pero digamos que ahí, como les digo, está un poco sencillo el panorama porque no hay tantos referentes. Estos son como los básicos y recién ustedes saben que la sociología se está institucionalizando, definiendo como tal. em, pues hacia finales del siglo XIX, comienzos del XX. Pero digamos, panorama contemporáneo ya se empiezan a complejizar las cosas porque hay, digamos, una diversificación de teorías que pueden tener, como se ve acá, distintas formas de organización. Entonces, si lo vemos desde la relación orden o, digamos, orden estructuralista o colectivista y las teorías más individualistas sobre la acción, va a ser, digamos, una forma de organización, pero también se pueden ver las teorías desde estas matrices sociológicas. Aquí, digamos que en el curso, lo que se propone para que ustedes tengan una claridad y no como que no se les mezclen y no se les enreden especialmente las cosas, entonces vamos a tomar
digamos, especialmente esta presuposición de orden de enfoques colectivistas e individualistas, leídos en clave de, digamos, las perspectivas desde la estructura y las perspectivas de la acción social. Voy a dejar como una lectura adicional, un texto del profesor Miguel Ángel Beltrán de la Universidad Nacional que plantea como este tránsito específicamente desde esta, digamos, desde esta presuposición, desde esta tensión, digamos que yo lo llamo más desde la tensión, estructura, acción social y cómo se va dando esa diversificación en el panorama de las teorías contemporáneas. Entonces, teniendo claro esto, entonces en el curso por eso se plantean, digamos que tres grandes ejes que van como en coherencia de las fases uno, 2 y 3. Primero, entonces, o vimos ya las teorías más inclinadas hacia una explicación desde las estructuras sociales, es decir, perspectivas más macrosociológicas. Después, digamos que yo también por pues los temas que trabajo, propongo la perspectiva postestructuralista que, digamos que viene a tratar de partiendo o cuestionando al estructuralismo, pero viene a tratar de integrar un poco, pues, esta discusión no entre determinación de la estructura hacia el individuo, sino condicionamiento, ya digamos que se empiezan a hablar de otras cosas, pero ya digamos lo veremos más adelante qué pasa con estas perspectivas postestructuralistas. Y en la fase 3 vamos a ver estas perspectivas que están más, digamos que en línea un poco con esta conceptualización weberiana, partiendo de la acción social, partiendo del sujeto, de la acción-interacción, pero digamos que estos son solo digamos que mejor dicho, la Escuela de Frankfurt, ver el postestructuralismo o ver Touraine, es solamente un ejemplo de lo que pueden, de cómo podemos organizar distintas perspectivas teóricas y es un ejemplo precisamente para que en el momento en que ustedes vayan a revisar otras teorías, pues puedan decir, ah, bueno, esto se está leyendo desde qué perspectiva de estructural, es integrado, es una perspectiva integradora, o está partiendo de la acción, la interacción social, donde se está poniendo el énfasis en el análisis de esos temas que proponen cada uno de los autores. Entonces, esta más que todo es una clave, pues como un fundamento para que ustedes puedan ya después acercarse pues a otras teorías de su interés o en los cursos que van a ver más adelante porque pues, estamos a mitad de carrera. Entonces, solamente para que puedan, igual voy a compartir esta presentación, pero podemos ver acá, por ejemplo, para que no se queden solamente con las teorías que vemos en el curso. Entonces, en teorías del orden, digamos que un poco más estructuralistas están Durkheim, aquí están clásicos y contemporáneos claramente, Durkheim, Parson, Luhmann, Lévi-Strauss. Entre teorías, digamos que parten de la acción está Simmel, Weber, teoría de la elección racional, Goffman con el interaccionismo simbólico, Garfinkel con la etnometodología, Geertz como más conectado con la antropología, Touraine. Esto, digamos que viéndolo en esta clave entre o estructura o acción, que está un poco más en esto que digamos de la teoría clásica, pero ya vemos que en la teoría contemporánea hay más propuestas integradoras que tratan de ver, digamos, la construcción de lo social, de esos problemas específicos que cada uno aborda en clave integradora, como podríamos decir, como en niveles que van de lo macro, lo mesosocial, digamos, más las instituciones cercanas al individuo, y lo micro, que es ahí están las interacciones en la vida cotidiana, las acciones sociales, las interacciones entre individuos, por ejemplo, Goffman, que interactúan, valga la redundancia, cara a cara, que bueno, que eso es como
lo que trabaja Goffman como para que se puedan ver estos distintos niveles. Entonces, bueno, quisiera saber, o sea, esto como marco de aproximación a las distintas teorías que vamos a revisar y que es la base también para que ustedes después vayan a trabajar las propias teorías que van a utilizar como herramienta de sus investigaciones es fundamental y les agradezco como que me indiquen pues muy honestamente si quedó claro, si quedó algún vacío, si hay que profundizar, como les decía, si es necesario, podemos pues como agendar una segunda parte para terminar todos estos temas, pero me interesa como que vaya quedando claro y que me comenten para que después como que no se vaya a reflejar en los trabajos, pues como problemas de comprensión. Ay, perdón. Entonces, ay, no veo el micrófono acá. Por favor, me comentan de pronto si ha sido claro hasta el momento. Me gustaría que de pronto alguien me pudiera comentar cómo lo ha entendido. De todas maneras, como les decía acá, voy a dejar la lectura del profesor Miguel Ángel Beltrán. No encuentro. Buenas noches, doctora, compañeros. ¿Me confirmas tu nombre? Melissa Córdoba. Ujú. Sí, Melissa. Tutora, pues viendo y escuchando, viendo primeramente las diapositivas y escuchando, pues es un repaso de lo que hemos visto en el curso anterior. Entonces, pues no son temas totalmente desconocidos, pues son autores, ya están bastante relacionados con todo el aprendizaje y el proceso que hemos ido llevando. Pero a mí sí me gustaría hacerle como una pequeña pregunta porque, bueno, viendo que el trabajo es colaborativo, para esta fase el trabajo va a ser colaborativo. No sé si puedo hacer la pregunta de una vez o vamos a terminar de hablar de los diferentes autores y temas que tenemos aquí en pantalla, en la diapositiva, tutora, si le hago esa pregunta, con permiso. Sí, por Si le favor, puedo. más adelante voy a avanzar más como en los temas y ya digamos, la idea de cerrar ya con la explicación sobre la actividad. Entonces ahí iría esa pregunta, entonces para como no desorganizarnos. Ok. Listo, gracias, Melissa. Bueno, sí, sí, Melissa, tiene razón, precisamente pues esos son temas que han visto, pero que a veces como que en los trabajos se ve como que no quedan del todo claros, entonces sí es importante y como que nosotros como docentes, ahorita, como les decía, se acaba de rediseñar el curso desde el núcleo problemático y cada uno de los docentes estamos pensándonos cómo hacerlo más claro y cómo generar unos marcos que solamente lleven a que ustedes sean expertos en un autor, expertos en Foucault, expertos en Marx, sino que ustedes ya tengan como una guía que les permita aproximarse a diferentes autores más adelante, incluso cuando sean profesionales, y tener claro como por dónde están yendo, digamos, cómo pueden organizarlo en un esquema. Entonces, eso es muy importante y esa es como una apuesta un poco novedosa de la UNAD con respecto pues a otros programas como el que yo vengo de la Nacional, en el que pues veíamos 2 semestres de Marx, 2 semestres de Durkheim, entonces viendo toda la obra, pero de pronto, pues digamos que eso también es válido leer pues las obras originales y pues digamos con tanta especificidad, pero también pues como que lo que tratamos acá es de superar eso y que puedan ustedes ir más allá y pues tener un marco de organización y de clasificación de las teorías. Bueno, entonces ya seguimos con lo siguiente que pues voy también haciendo conexiones con la tutoría anterior para las personas que no han visto esa tutoría, que no asistieron. Entonces estábamos para partir de esta relación, de las perspectivas estructuralistas de la relación entre, digamos, recíproca o de ida y vuelta entre el contexto y la teoría.
Entonces, la producción teórica, las orientaciones epistemológicas de la sociología en particular y las ciencias sociales en general, está influida por particularidades de su contexto social, político, económico y cultural. A su vez, la teoría genera explicaciones o interpretaciones e incide en el escenario científico. Esto quiere decir precisamente que es importante, digamos, al realizar cualquier investigación, al aproximarse a un autor, a una teoría, relacionarlo con ese contexto de producción, con todo lo que estaba pasando alrededor, que afectó, que incidió en el autor y que también, pues digamos, en la modernidad vemos que el discurso científico es uno de estos discursos constructores de verdad, un discurso legítimo que permite que también este discurso, pues, la ciencia, incida en las formas de construcción de lo social, de construcción de la sociedad, incida en el curso, por ejemplo, de las decisiones políticas, por ejemplo, pensando en el tema del COVID, o sí, de las decisiones políticas con respecto a cómo llevar, por ejemplo, el confinamiento. Entonces, esta relación siempre la debemos tomar pues, como tal en esa idea de doble vía. Entonces, partiendo de esto, tenemos pues la perspectiva de la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, que es una perspectiva estructuralista. Entonces, vamos a ir viendo por qué es estructuralista, pero en esta clave, digamos que la explicación que quiero seguir es la secuencia analítica, relacionar el contexto social, político, económico, cultural, bueno, etcétera, el contexto intelectual como por niveles y pues ya entrar a la teoría crítica y esto pues ya como tratando de avanzar. Entonces, tenemos en el contexto social, político y económico las distintas etapas de desarrollo de la Escuela de Frankfurt, más o menos 1900, década de 1920 en sus inicios, tema de expansión de regímenes autoritarios, Revolución Rusa, Primera y Segunda Guerra Mundial, digamos que la primera, segunda etapa en el contexto intelectual para ir al segundo nivel, la reproducción y resistencia en el contexto intelectual de varios autores, digamos especialmente en Alemania o en general, pues autores también europeos, el cuestionamiento a la idea de neutralidad valorativa, el cuestionamiento ante el derrumbe de la modernidad, ya se empiezan a dar, y esto es muy importante como punto de partida de lo que van a ser varias teorías contemporáneas, esta crítica a las premisas en general, sociales, políticas, económicas, o sea, el concepto amplio de modernidad, una crítica, pero también críticas digamos, a los principios, a las bases que propone la ciencia moderna, la ciencia especialmente del siglo XIX. Entonces, una crítica, podríamos decirlo como un poco más sencillo, aunque eso no lo agota, una crítica al positivismo. Entonces, esto es muy importante y por eso, a pesar de que la escuela crítica está pues digamos que en esta primera mitad del siglo XX, podemos empezar a encontrar elementos pues digamos, de una teoría más contemporánea. Las décadas de 1950, 1970 no las voy a profundizar mucho porque pues ya las vamos a ver más adelante, pero en relación los elementos que se refieren a la incidencia, a la influencia con respecto a la Escuela de Frankfurt, están los temas de la consolidación del capitalismo de consumo, de las industrias culturales, de todas estas industrias del cine, sobre todo esto refiriéndose a Estados Unidos, los procesos de democratización, digamos que los principios de libertad individual desde la democracia estadounidense van a ser unos de estos ejes, como lo vamos a ver. Y
la consolidación de medios de comunicación, industrias culturales. En el plano, digamos, o en el contexto intelectual, está, digamos que hay diversos elementos en ese momento. Pero podemos tener una crítica, distintas formas de crítica a la consolidación política y cultural del modelo económico estadounidense, el cuestionamiento al control implícito y explícito de las estructuras de poder y la consolidación, cuestionamiento de la modernidad, del eurocentrismo, la historia única. Esto, digamos que lo veo más en o digamos que para que ustedes lo vean más en esto que rodea a la Escuela de Frankfurt. Vamos a ver otros elementos que rodearon, más que pueden que estén en esta misma época, pero eh, eh, que son otros elementos que rodean al postestructuralismo francés. Entonces, esto en relación como la Escuela de Frankfurt, que estuvo pues entre Alemania y Estados Unidos en los periodos de exilio. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de estructuralismo? Entonces, hay temas macrosociales, estructuras que están en esta relación de condicionamiento de los individuos. Entonces, se habla de estos pues regímenes autoritarios. Entonces, por ejemplo, Adorno estudia la personalidad autoritaria, y uno de los grandes temas o ejes a los que se refiere la Escuela de Frankfurt es esta crítica o estos conceptos de la producción y reproducción de argumentos de legitimidad y de regímenes autoritarios, perdón, que me confundí ahí con, esto va en continuidad con este tema del autoritarismo, pero más referido a Europa. La producción de la escuela de la cultura de masa se refiere más desde el concepto de industrias culturales que empiezan a ver estos autores ya en su tránsito, ya digamos que instalados en Estados Unidos, y al ver que no solamente digamos, las formas de autoritarismo o las formas de ejercicio del poder no solamente se pueden dar de formas explícitas, directas, a través, digamos, de la violencia, como se pudo ver en estos regímenes europeos, sino de formas implícitas e indirectas, es decir, a través de la, digamos, interiorización de significados que hacen que se le dé la legitimidad y se reconozca como el gran poder, la gran potencia norteamericana. Entonces, esto va, digamos que permite reconocer diversas formas de análisis que son muy novedosas para su época desde la Escuela de Frankfurt, tanto unos análisis, digamos, del poder de estas formas autoritarias directas, materiales que se pueden ver, digamos que son observables. Esto es referido a lo material que ustedes seguramente ya conocen, pero también las formas de poder o las formas de ejercicio de esta autoridad de formas simbólicas. Entonces aquí se puede ver, digamos que esta mezcla de elementos que también recogen em, como les mencioné al comienzo, digamos que tienen continuidad de Marx, elementos marxistas, elementos de crítica y pues ya ahí conectando porque se le denomina una teoría crítica, tiene una perspectiva crítica a estas formas de dominación, a estos distintos ejercicios que son también entendidos como les digo, de forma directa a través de la violencia, pero que también recogiendo a la sociología comprensiva de Weberiana está la construcción de significados, como también se puede dar desde la cultura, desde la interiorización de ciertos significados que le dan legitimidad pues, digamos que a este nuevo imperio norteamericano. Entonces, esto pues como para ir muy rápido por la teoría crítica. No sé si tienen alguna pregunta, observación respecto, pues porque digamos que es un tema que ya pasamos en la fase anterior.
Entonces quisiera por favor que me puedan contar como también qué preguntas les quedaron, pues a partir claramente de las lecturas y pues también de la tutoría anterior que pues abordamos un poco más en profundidad pues, a la Escuela de Frankfurt como representante de una perspectiva estructuralista. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, o dejamos para más adelante como una sesión más amplia de preguntas. Espero que estén siguiendo la web y no me dejen hablando sola. No, señora. Bueno, Profe, estamos aquí, no está hablando sola. bueno, listo, gracias. Listo. Bueno, entonces, digamos que siguiendo esta secuencia, vamos a abordar un poco más ahora el postestructuralismo desde el contexto social, político y económico y cultural de la segunda mitad del siglo XX, tratándonos de centrar más en este entorno de lo que pasaba, pues digamos, en Europa, en Francia específicamente, y el contexto intelectual y llegando al postestructuralismo como un gran eje teórico, digamos, como un eje teórico amplio que tiene, como ustedes vieron en la clara explicación del profesor Tonkonov, como los distintos ejes, digamos que sí se pueden encontrar ciertos puntos comunes que también está en la lectura de Graham, pero pues que están, digamos que ese postestructuralismo es discutible y está plasmado, pues entre comillas, de forma muy particular en los distintos autores, entre estos, pues Foucault. Y aquí, bueno, si de una vez les cuento, hago un paréntesis que vamos a tener un invitado que nos va a hablar a su aplicación del postestructuralismo en su investigación, pero no desde Foucault, sino desde otros autores, si no estoy mal, Laclau y Chantal Mouffe, y pues vamos a ver qué elementos encontramos en común y digamos qué distancias, qué diferencias también, eso es muy válido y muy importante también en el aprendizaje de la teoría frente a Foucault, que también precisamente el profesor Tonkonov empieza pues o desarrolla esas, digamos, grandes líneas desde las que se ha desarrollado el postestructuralismo y en una está Foucault y en la otra está, si no estoy mal, está Lacan. Lacan, profesora, menciona mucho a Lacan. Sí, exacto. Pero se escucha un poco fuerte. Listo. Sí, entonces me parece muy bien que precisamente se evidencie que han leído. Ese video es clave y pues como para que ustedes tengan claro como ese panorama del postestructuralismo. Entonces, listo. Entonces, en este contexto social, político y económico y cultural de la segunda mitad del siglo XX, entonces tenemos tensiones políticas y económicas entre grandes bloques ya en procesos de reorganización después de la Segunda Guerra Mundial, la globalización política, económica y de las comunicaciones, la consolidación del capitalismo de consumo, crisis políticas y económicas permanentes ya en diferentes estados que llevan a afectar, digamos que, como les decía, según el país, de forma particular a los autores, aumento de migraciones de África y Asia a Europa, choques culturales entre identidades diversas, conflictos basados en comunitarismos, tensiones entre religión, identidades culturales y digamos que en especial, o sea, este es el contexto más viéndolo ya y acercándolo
a Foucault es un contexto en el que empiezan a emerger varios cuestionamientos a estas ideas únicas respecto a ciertas formas de definición de lo que es anormal, de lo que es válido. Por ejemplo, y cuestionamientos, por ejemplo, desde movimientos sociales como el feminismo, como movimientos que defienden digamos, diversas opciones o identidades de género. Y específicamente, digamos que ahí vamos encontrando o qué componentes del contexto afectan a Foucault, a la sociología francesa. Bueno, entonces aquí específicamente desde la perspectiva del el contexto intelectual, identificamos que en la segunda mitad del siglo XX hay un tránsito de lo que se denomina la razón verdad de la modernidad a una búsqueda por el sentido, por ese significado que estaba un poco perdido, oculto, digámoslo, en la teoría sociológica clásica y que va a atravesar diversas teorías contemporáneas, especialmente de los 70 en adelante. Entonces, esta preocupación por la búsqueda del sentido que es, pues digamos, lo intangible, no tanto lo material, un poco a lo positivista, a lo observable, sino esto de los significados. Entonces, precisamente, aquí traigo esta cita de la doctora Rosa María Lince, que pues puedo también compartirles este texto que indica: después de la segunda mitad del siglo XX, los filósofos y en general los estudiosos de las ciencias sociales pusieron especial atención a los diferentes lenguajes por medio de los cuales se expresan los seres humanos, así como los problemas de traducción, niveles de significación y desde luego la posibilidad o no de la comunicación con los demás. En otras palabras, el problema de la interpretación de lo que ocurre, hermenéutica, los significados de los hechos culturales y el posible establecimiento del diálogo, comunicación con los demás, para llegar a acuerdos que permitan la convivencia, porque todo se articula por medio del lenguaje. Entonces, esto va a ser un componente central de estos giros que están influyendo especialmente a la sociología francesa. En la teoría sociológica contemporánea podemos ver varios de lo que denominamos giros. Entonces, giros del lenguaje conectados con los giros del discurso que llamamos, que precisamente están ahí muy conectados por el postestructuralismo, los giros o la emergencia del sujeto, la visibilización de esta conceptualización de sujeto, los giros hacia las emociones, digamos, el estudio sociológico y político de las emociones, que ya no es, o pues digamos, no retoma, pero no necesariamente es el análisis de las emociones desde la perspectiva biológica, neurocientífica o psicológica, sino el estudio político y sociológico. Entonces, desde la teoría contemporánea vamos a encontrar distintos giros, pero especialmente la sociología francesa se inscribe en estos giros del lenguaje y en estos giros, pues digamos que relacionados con el discurso. Si bien, por ejemplo, Tonkov pues habla de que pues estos otros autores, Lacan y bueno, sus seguidores, digámoslo así, están más por el lado del discurso y Foucault por el lado del poder, pero siempre digamos que es un punto transversal este análisis del discurso. En Foucault está muy presente el tema del análisis del discurso para el estudio del poder. Entonces, ya digamos que me adelanté a darles esto que podemos ver en este contexto intelectual de las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX, más hacia los 70, estos distintos giros, y vamos a identificar que especialmente en la teoría, digamos, en la escuela francesa están las teorías, o digamos, el énfasis en el lenguaje y en el discurso.
y cómo se ve, digamos, ese énfasis precisamente en esos tránsitos que se identifican entre el estructuralismo y el postestructuralismo. Entonces, ya Julio, como decía, que atento a al video de Tonkov, el postestructuralismo parte pero del estructuralismo, pero lo traspasa, trata de cuestionarlo, entonces está en una relación de continuidad y discontinuidad, y a veces precisamente sus autores se pueden definir como poco más que estructuralistas, que pueden tender más a una perspectiva estructuralista, como puede ser, digamos, en sus inicios. Se me olvidó. Bueno, disculpen que se me olvidó este autor que menciona Tonkov, Althusser. Althusser es, pues, digamos, más, digamos, que toma un poco del estructuralismo más alemán de Marx, del materialismo histórico de Marx, y trata de plantear como de forma novedosa más a lo postestructuralista, perdón, pero digamos desde algunas perspectivas, pues como que se plantea esta crítica que más que postestructuralista es una perspectiva macro, determinante, más determinante de los aparatos ideológicos del Estado hacia el individuo, que pues algo como más novedoso que logra traspasar esto. Entonces vamos a encontrar estos ejes del tránsito del estructuralismo francés al postestructuralismo. Entonces, especialmente parte de un tránsito, entonces comprensión en claves de tránsitos de estructuras fijas, cerradas, estables, configuradas como sistemas de reglas, como estructuras económicas del lenguaje, culturales totalizantes, a estructuras dinámicas, abiertas, inestables, que están, como decía, como podemos ver en las lecturas, en continuo. Son inestables, son dinámicas porque se pueden reorganizar, están en distintas pugnas por el sentido y no son totalizantes. No podemos ver como la estructura económica a lo Marx, que tiene que haber una resolución para que pueda reorganizarse, sino que distintas dimensiones, como lo vamos a ver ahorita con Foucault, distintas dimensiones están en pugna y se pueden reorganizar en esa tensión continua entre lo hegemónico, digamos que más, los términos más a lo postestructuralista serían entre lo hegemónico y lo contrahegemónico, y eso muestra que en distintas, esto precisamente, este sentido dinámico, inestable de las estructuras que se conciben desde esta nueva perspectiva postestructuralista. Entonces voy directamente a esta cita que encuentran en el texto de Gibson y Graham, que está pues como muy clara digamos, de este tránsito. Las teorías lingüísticas de Saussure, culturales de Lévi-Strauss, económicas de Marx y psicoanalíticas de Freud, cada una a su manera, y ojo ahí con con las cursivas, pues para hacer énfasis en ciertos puntos, cada una a su manera aducían el origen y la organización de fenómenos sociales complejos a estructuras más profundas. Desvelar o descubrir esas estructuras era la tarea de la ciencia estructural. Aquellos filósofos que llegarían a ser conocidos como postestructuralistas confrontaron el proyecto estructuralista tomando una actitud escéptica hacia la determinación por estructuras subyacentes y los intentos de encontrar verdad última del lenguaje, la cultura, la sociedad y la psiquis. Entonces, en el caso de Foucault está muy claro esto del cuestionamiento a esa idea de verdad definida desde una estructura. ¿Cómo se construye verdad desde una estructura? Eso pues es central en Foucault. Bueno, entonces, devolviéndome a estos grandes tránsitos de estructuras fijas, estables, cerradas, estructuras dinámicas, y en el ámbito específico que les comentaba del estructuralismo, sí, pues digamos, de la sociología francesa, este tránsito
de una idea binaria del lenguaje que está claramente explicada en esta lectura de Gibson. La estructura binaria del lenguaje, una de determinación, digamos, de representación de la idea digamos, en el signo, la palabra como solo de estas dos formas. Ya el postestructuralismo con base en la semiótica específicamente empiezan ya a no encontrar una estructura ternaria del lenguaje, perdón, binaria, sino ternaria. Entonces no solamente está lo social determinando, digamos, y la estructura em, del lenguaje, la estructura de la lengua determinando lo que es la palabra, el signo, sino que está un nivel, digamos, intermedio en donde está la construcción de significados y donde es ahí, en esta dimensión social, donde se dan las pugnas por el sentido, donde se pueden reconfigurar nuevos significados en torno a, pues digamos, a las palabras y a los términos. Y creo que ahí, por eso está, pues esta lectura de Gibson, que pues es muy claro con estas explicaciones de los significados de lo que es la fábrica, de los significados de lo que es mujer, que no son significados dados, determinados, cerrados, sino que se pueden reconstruir. Entonces, la mujer puede tener un significado en un contexto hogar, pero digamos que en este nuevo contexto de luchas feministas, mujer puede tener o reconstruir o de construir más, digamos, de construir para que ustedes ya vayan asociando esos temas que también se profundiza ahí en la lectura de Gibson, de construir ese significado que estaba estático, determinado, dado de lo que es ser mujer. Igual, igualmente, digamos, en estos estudios postestructuralistas que han tomado bastante para pues las perspectivas feministas y de género, entonces es básico, sobre todo esta idea de la deconstrucción es fundamental para las personas que les interesa este tipo de investigaciones que vayan por esta línea, digamos, de base postestructuralista. Especialmente yo creo que César Augusto, el invitado, lo va a explicar bien porque él trabaja precisamente estos temas de género. Entonces, muy importante estas transiciones del sistema binario de la lengua al sistema ternario que está presente, muy presente en Foucault, y la comprensión de lo social. Entonces ya no es solamente una comprensión de lo social, como les decía, de la sociedad que determina el individuo, sino en este caso es lo político, la pugna, esta idea de la pugna por el sentido de las luchas, de las relaciones de poder como fundamento de lo social, y dentro de este entramado social, cómo se van produciendo sujetos que en el caso, digamos que pues de los autores que yo conozco postestructuralista, pues uno de los más claros que aborda este concepto de sujeto es Foucault precisamente, pero este sujeto es un sujeto sujetado, un sujeto condicionado, no determinado como digamos, al estilo estructuralista, perdón, sino un sujeto condicionado, efecto de los dispositivos de poder, pero con posibilidad de resistencia. Entonces van a ver ustedes que este sujeto del postestructuralismo tiene matices bastante diferentes que los que van a encontrar en el sujeto de Touraine en la siguiente fase, en la siguiente unidad. Bueno, perdón, en la misma unidad 2, pero en las siguientes como apartados de lectura. Listo. Entonces, digamos, como marco general, antes ya de cerrar con la perspectiva Foucaultiana, me gustaría como que me indicaran si tienen preguntas o cosas por complementar, ya que ustedes también muy juiciosas y juiciosos vieron los videos. Sí, me parece especialmente los podcasts también son como muy claros, logran dar elementos importantes para hacerse como este mapa un poco
del postestructuralismo, ir pues ubicando los autores. Entonces, cuéntenme. Bueno, no sé, a ver, las participaciones de cómo entendieron y cómo vieron esos materiales, porque también eso nos ayuda como docentes a, pues a ver si sí están Eh, siendo claros, porque a veces, digamos, es muy pesado. Cuéntenme. sí, tutora, bueno, yo quiero hablar de que lo que entendimos, ¿Confirmas tu nombre? Darien Coronado, pues como usted dice, el postestructuralismo es muy diferente, pues como le dice al estructuralismo, y más que todo se basa, o sea, según lo que yo leí en los referentes, es que los pensadores o los filósofos de esos tiempos se dieron cuenta pues que las realidades sociales y políticas eran mucho más complejas y que éstas vivían también en constante cambio, ¿sí? De lo que surgirían pues las teorías estructuralistas. O sea, como usted dice, los movimientos feministas, la mujer tiene muchos más roles puede tener muchos más roles en la sociedad que solamente estar pues en el hogar atendiendo a los hijos, la comida y todo eso. Por ejemplo, vemos grandes empresarias o grandes de la ciencia y todo esto. Entonces, creo que se desarrolló, pues como digo, por los diferentes contextos, el contexto en las transformaciones sociales y políticas que pasó, que estaba sucediendo en esa época. Ujú. Sí, muy bien, Darien. Sí, les recomiendo como que para que profundicen en estos elementos específicos, sí se remitan a las lecturas, el video, como para que no solamente, precisamente para que no se vea solamente sean lecturas, entonces está el video, están los podcasts que no son tan largos, el de postestructuralismo como general. Hay uno de postestructuralismo general y hay uno de Foucault que da elementos como muy importantes. Em, y bueno, y ya digamos que entrando en la fase anterior, estábamos con digamos, con una escuela que es algo amplio y que tendremos que revisar para próximos rediseños del curso y no con un autor como tal. Entonces, digamos que es un poco, no sé en qué medida un poco más confuso. Ahorita vamos a ir especialmente con un representante del postestructuralismo que tienen las lecturas, sin tomar todo lo que tiene, porque hay cursos completos, como les decía, de Foucault. No se puede revisar todo lo que ha aportado este autor, pero sí como tratar de dar elementos de por qué es que lo podemos ubicar en una perspectiva postestructuralista. Ustedes de pronto también se pueden hacer su propia opinión de pronto, no, este Foucault no era tan postestructuralista, o sea, no habla tanto no llega como a distintos niveles, no llega a una postura un poco más integradora, sino que es macrosociológica y hasta un poco en línea con las perspectivas estructuralistas, digamos, deterministas. Sin embargo, pues no se puede negar que sí, Foucault tiene varios elementos muy novedosos para su época, pero que sí como que llevan a cuestionar algunos elementos de dónde podría ubicarse. Entonces ya entrando con Foucault, eh, parto de esta, de evidenciar como esta perspectiva ternaria que está inscrita pues digamos, en la sociología, y no solo en la sociología, sino en las ciencias sociales francesas, ¿no? Entonces, el tránsito de la estructura binaria de Saussure a la estructura binaria que es, si no estoy mal, de este autor Peirce. Pueden buscar ustedes de cosas que no entiendan, pueden como indagar más el tránsito de Saussure a Peirce. Pero esta perspectiva ternaria va a ser fundamental para las ciencias sociales en general.
Entonces, por ejemplo, específicamente de la semiótica que sigue esta línea, está en Verón. Verón es un autor argentino, si no estoy mal, que retoma Peirce y a la sociología, y bueno, digamos, este tránsito del pensamiento ternario, y empieza a ubicar que esta dimensión de la ideología, lo social o la estructura, en un nivel intermedio está la acción social, esta posibilidad de construcción, de disputa por el sentido que les contaba, y el discurso como manifestación social de la construcción de sentido, como lo llama en la, digamos, en la conceptualización de Verón, más o menos, es pues precisamente la construcción social de sentido, digamos que es algo, el entramado, digamos, macro, la estructura de significación social y del lenguaje, y que tiene como una manifestación que es el discurso, pero hay, digamos que Verón tiene claro que ahí está mediando lo social. Entonces, esta perspectiva de Verón no solamente está referida o digamos es básica desde una perspectiva para la lingüística, sino también pues es fundamental para la sociología, es un fundamento muy importante en los estudios culturales. Precisamente yo revisé a Verón desde pues, la línea de estudios culturales en la maestría. Y digamos que aquí podemos conectar, y precisamente por eso tengo este gráfico, conectar esta perspectiva ternaria con la postura de Foucault. Entonces está pues esta conexión entre las grandes leyes sociales, cómo se plasman en instituciones y prácticas sociales que son como la representación del poder y digamos, el discurso. El discurso también entendido en ese sentido como como una manifestación, una expresión del poder, pero en el que se plasman estos grandes conceptos sociales, las formas de racionalidad. Entonces, aquí precisamente traigo dos formas de análisis, digamos que Foucault define dos formas de lectura del discurso, que son las gramáticas de lo ideológico, es decir, como las racionalidades. Ustedes habrán leído que ahí, digamos que está un poco más claro este concepto de las racionalidades, como las racionalidades en plural, que sustentan ciertas formas de clasificación social definidas y naturalizadas como verdad. Les decía hace un momento que para Foucault es fundamental este cuestionamiento de los discursos de verdad, pero no de la verdad, digamos que en general, sino como ciertas formas, ciertos discursos se constituyen como verdad. Entonces, ya vamos a ver cuáles son estos discursos que hay. Está específicamente en el texto de Foucault, en el artículo que está en la revista colombiana, en la revista mexicana de sociología, encuentra cómo él desarrolla cuáles son esas formas de racionalidad. Entonces, por un lado está la gramática de lo ideológico, en el que él va, en el que él va a estudiar como la determinación, sí, bueno, ya voy a leer mejor la definición, perdón, que lo tengo aquí en mi celular. Bueno, estas gramáticas de lo ideológico en línea, que quiero que tengan muy presente este esquema ternario. Se analiza las huellas que deja el sistema de conocimiento y las racionalidades en el discurso. Entonces, las huellas digamos, de la estructura social en discursos específicos. Y por otro lado están las gramáticas, perdón, ahí hay un error, están las gramáticas del poder. En esta segunda están las gramáticas del poder, que permiten definir al discurso como la representación de formas de poder
que se encuentran trazadas en el lenguaje y en los cuerpos y en los cuerpos sujetos a estas, los cuales se reconstruyen continuamente en la vida social. Esto es tomado de uno de los autores colombianos pues, más especialistas en Foucault, que es el profesor Santiago Castro Gómez de la Universidad Javeriana. Entonces, Foucault tiene digamos, esta posibilidad, digamos, esta doble lectura, está viendo tanto este condicionamiento estructural hacia distintas formas de discurso, que ya les voy a dar un ejemplo, pero también el discurso, esos efectos, el discurso como tal, como una representación de formas de poder espaciotemporalmente determinadas. Entonces, distintas, como les decía ya acá, distintas formas de discurso que analiza a través de la genealogía. Entonces, la genealogía se entiende como una historia del pensamiento, es el análisis histórico de las relaciones entre nuestras reflexiones y nuestras prácticas, cuya finalidad es estudiar las condiciones en las que el ser humano problematiza lo que es, lo que hace y el mundo en el que vive. Entonces, esto es una historización, una lectura de larga duración de formas de racionalidad. No es él no pretende, como digamos que esto en línea con la perspectiva postestructuralista, no pretende estudiar la sociedad como un todo, una estructura totalizante, sino formas de racionalidad que definen la locura, que definen la enfermedad, que definen la muerte, que definen el crimen y definen la sexualidad. Y y que digamos en conjunto esto lo podemos, digamos que agrupar desde lo que va a estudiar desde la locura, la enfermedad, el crimen, son la producción de formas de anormalidad, de lo que no está socialmente aceptado, de lo que está fuera precisamente del orden social, de estas clasificaciones, de la producción de categorías clasificadas afuera del orden social, mejor dicho, para poder entender toda la sociedad. Y eso precisamente está ahí en esta lectura de Foucault pues, que está en los referentes bibliográficos. Entonces, precisamente podemos encontrar una perspectiva crítica en la medida en que la normalidad, él, como ustedes saben, era homosexual, y entonces específicamente en este estudio de la sexualidad empieza a estudiar lo patológico como, y en esta clave, recuerden, de la lectura del discurso, que también está muy presente en Foucault, empieza a ver la convergencia de distintos discursos, el discurso médico, el discurso jurídico, otras formas el discurso de la ciencia, incluso de la sociología positivista, cómo se van entrelazando, cómo también determinados de estos o algunos de estos discursos se van definiendo como legítimos. Por ejemplo, un discurso de la psiquiatría que en determinados, digamos, en el siglo XVII no era tan visible, no era tan reconocido, pero él empieza a hilar desde su perspectiva pues genealógica, cómo empieza a este discurso a hacerse legítimo, definirse como socialmente válido precisamente, y que en convergencia, por ejemplo, con el discurso médico, con el jurídico, la psiquiatría, permiten ubicar o trazar ese límite de lo que es anormal, de clasificar lo que es anormal en el caso de la sexualidad, pues para lo que no es heteronormativo, para las identidades diversas, en este caso pues los homosexuales. Entonces, la perspectiva de Foucault es muy, muy útil digamos que desde este concepto de anormalidad, para plantear investigaciones, y para que ustedes vayan imaginándose sus investigaciones
críticas frente a la producción del sujeto, y ya vamos con este otro elemento, la producción de un sujeto anormal, pero la producción también de esos sujetos que se posicionan desde el lado hegemónico, desde el lado de la normalidad. Ustedes, bueno, algunos de ustedes saben que mi tema justamente de investigaciones son em, la población habitante de calle, y precisamente utilizo a Foucault para empezar a ver, digamos, como el entrelazamiento de discursos jurídicos, políticos, científicos, los medios de comunicación, un entrelazamiento de discursos que permiten trazar un límite que define lo que es anormal, y cuestionar esos discursos definidos como verdad. Entonces, cuestionar desde cómo se construye como verdad legítima, naturalizada, incuestionable, el que las personas habitantes de calle son miedosas, son peligrosas, son ta. Todo lo que se ha construido, eso en el contexto específico de Bogotá. Entonces ahí vemos cómo, digamos, esta perspectiva Foucaultiana va avanzando a estas, digamos, tendencias más de las teorías contemporáneas de ver prácticas situadas muy en el contexto particular relacionado con pues lo nacional, lo local que pasa en el caso de Bogotá. Y bueno, espero haber sido clara con esta breve explicación pues como del ejemplo de estas formas em, de las formas de lectura de la genealógica del discurso, que está muy presente y que se traducen, digamos que más, es más visible en Foucault, pues esta lectura del poder. Pero Foucault lo anuncia precisamente en este texto, indica que lo que él no le está preocupando tanto son las formas de poder en distintos niveles, macro y micro, en las relaciones también de pareja. No es tanto estas formas en que se conduce la conducta de otros, o se gobierna, en palabras también de él, la conducta de otros en distintos niveles de la vida social, sino digamos que el énfasis está en las formas de producción de determinados sujetos, y sujetos anormales, y los sujetos normales que señalan a los anormales. Entonces, aquí llegamos a esta conceptualización de sujetos. Entonces, en el artículo de aplicación o bueno, primero yendo al autor, a Foucault, tenemos que el sujeto está sometido a otros a través del control y la dependencia, y es un sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. Entonces ahí se van anunciando sin querer que nos aprendamos toda la perspectiva de Foucault, pero ahí se anuncian un poco pues estas grandes orientaciones o digamos del trabajo de Foucault, desde el disciplinamiento, desde el modelamiento del sujeto desde instituciones, es como una parte del trabajo, pero el otro también esa forma de autoimposición, autocoacción, en las que el sujeto va desarrollando prácticas para modelarse como un sujeto sujetado. Espero que haya sido claro, pero de todas maneras ahí está muy claro en el artículo. Entonces, esos son dos ejes que apenas se esbozan en este artículo, pero que un poco representan como el trabajo de este autor. Y la autora Angélica Bernal Olarte logra como mostrarnos un poco más traducido a Foucault, y como aplicado pues digamos, a investigaciones ya desarrolladas, y que ustedes, ese es el sentido de este tipo de artículos, que ustedes vean cómo es que se puede aplicar pues cada una de las teorías. Entonces, Angélica Bernal indica: esta noción no concibe al sujeto como origen del ejercicio de poder, sino que lo ubica como su efecto. Entonces, la lógica de las relaciones de poder no se puede entender desde un análisis del sujeto, sino de las condiciones en las que es producido y por tanto gobernado. El sujeto le debe a la relación de
de subordinación su propio ser, y en ese sentido de partida no puede resistirse o rebelarse contra su posición, pero en el mismo proceso tiene lugar una lucha para intentar escapar de esa determinación. Digamos que en esta cita especialmente de Bernal podemos ver y podemos empezar a pensarnos ese cuestionamiento tanto se le hace a Foucault de que tanto hay una perspectiva integradora en el que sí hay un sujeto o un individuo, mejor no colocándolo en los términos Foucaultianos, un individuo que no está tan determinado por el mundo social. Entonces, ustedes mismas y ustedes mismos pueden empezar a hacerse como sus opiniones, pero también encontrando como estos elementos novedosos de pronto de Foucault respecto a las posturas más, digamos, ubicadas en este plano estructuralista. Bueno, entonces acá sí quisiera, pues teniendo en cuenta que pues el autor y la perspectiva que estamos viendo en este momento, sí me gustaría escucharlos un poco más. Ojalá, pues bueno, ya dijimos que teníamos 2 horas completas, entonces pues afortunadamente nos ha rendido y sí quisiera pues como dejar unos minutos para que hablemos sobre esta perspectiva, si ha sido claro. Si ustedes quisieran como profundizar un poco más para esto, para una próxima sesión. Y pues digamos que para cerrar la parte teórica, sí o sea, sí que quede claro de pronto que en la sesión de aplicación que vamos a tener, que ya está anunciada en nuestro grupo de Teams, pues que no se va a abordar Foucault, sino otros autores desde el postestructuralismo. Pero pues ya, digamos que tienen ustedes elementos para empezar a encontrar similitudes y diferencias. Bueno, entonces cuéntenme. Voy a compartir un momento para ver si hay. Hola, buenas noches. Profe, disculpe, lo que pasa es que no intentaba interrumpirle, tenía la manito ahí levantada hace un momentico, pero entonces me disculpa. Entonces, perdón, ¿me escuchan, compañeros? ¿Me escucha, profe? ¿Aló? Sí, sí se escucha, Julio. Es que desde mi pantalla compartida no puedo ver las manos levantadas ni el chat, entonces. Se escucha, Pero bueno, compañero. Bueno, continúa. profe, haciendo consideraciones, ya que estamos en la parte de consideraciones, comentarios, bueno, con todo esto de estructuralismo, post-estructuralismo, pues viendo el video, mirando Sujeto y Poder, incluso llegué a otras lecturas. El asunto ahí que yo entiendo, y haciendo uso de la cita de Jeffrey Alexander que usted nos pone ahí al principio, que las teorías sociales pues tienen que, no pueden ir, son inherentes pues a la situación, a los contextos históricos y pues eso determina lo que esté pasando en la sociedad. Así pues que, por ejemplo, cuando nos mostraba también que se toman unas cuestiones estructuralistas como Saussure, Marx, el antecesor de Lacan, Freud, con todo esto, pues el estructuralismo hace una traducción para llegar a un postestructuralismo, y que esa conferencia del profesor Tonkonov es una cosa chévere porque ahí viene el término concreto, el giro lingüístico, entender que se toman elementos, podrían decirse metafísicos, porque también viene cuando nos mencionaba la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, pues es una nueva transformación de mirar las teorías marxistas, de mirar todo desde un punto de vista diferente, y el estructuralismo hace su transición mirando, por ejemplo, las teorías culturales de Lévi-Strauss, y bueno, aquí es donde llega el momento, y antes de llegar propiamente a lo que nos compete allí, y es que hay un artículo de un profesor que se llama Víctor Florian, que se llama Estructuralismo, Existencialismo versus Estructuralismo, donde en el contexto histórico, ¿qué pasa en esos años 60, donde está el momento histórico francés, Sartre y Heidegger, y pasar a esto cuando pues están las teorías del lenguaje de Foucault? Entonces Foucault no se queda tanto en esta estructura porque él da un paso más allá, aunque el discurso es algo que inicia, y es lo que quería enfatizar como comentario ahí anexo,
y es que el discurso es como una de las teorías fundamentales en Foucault, y pienso que es con las que empieza. Él tiene un texto, pero este es del 70, que se lo dedica al discurso y hace las 3 exclusiones, que hay unas cuestiones de tabú, hace las relaciones de la verdad, empieza a decir que está el discurso de la verdad de lo que es la cordura, el loco, los dualismos que usted nos hablaba, pero hay un texto muy chévere, que incluso Tonkov dice que todo es una cuestión de relación, y las palabras y las cosas en su prefacio empieza diciendo que ese texto nace de un texto de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins. Creo que el título no lo mencionan, pero sí era cuando alguien quería hacer un diccionario universal. Y toda esta cuestión lingüística pues hace la transformación, y cuando nos mencionaba Luis Althusser en las ideologías y aparatos del Estado, él menciona entonces que hay una nueva transformación y que el discurso es algo material, aunque no sea tangible y no lo veamos tan materialistamente histórico como diría Engels o diría Marx, es que hace parte de un instrumento de masas. Y viéndolo desde la vista de Althusser, todavía estructuralista, el postestructuralismo ya mirándolo con todos los discursos que había analizado ya Foucault en el Colegio de Francia y todas esas cuestiones, él habla de que son dispositivos, y Althusser y Lacan, que le hace un análisis al discurso desde el lenguaje. Incluso Lacan tiene un postulado que dice que el psicoanálisis es un discurso que tiene que llegarse a dar sin palabras. Entonces ahí es cuando empiezan a curar a todas estas cosas, porque finalmente, pues, valga aquí agregar, Lacan es un psiquiatra y son los años en que se está estudiando la mente. O sea, se deja de estudiar la guerra, la gente, su existencia, su conciencia, y vamos a muchas cosas clínicas, que es lo que, por ejemplo, nos dice mucho Foucault. Y también sí, o sea, Foucault es un tipo clínico, hijo de médicos, el man se vuelve filósofo, pero el man pues tiene su medicina también, entonces también todas esas cosas le ayudan si estamos hablando en un contexto para entenderlo también dentro de la historia. Así pues que el giro lingüístico es la cosa chévere que mueve todo eso allí, para entender que el postestructuralismo cambia de una infraestructura política que está en la sociedad para decir que del lenguaje a la política, o sea, cambia de eso, de que acá cuando nos mencionaba a los lacanianos y a todos estos sujetos, los lacanianos, el de la gramatología, como es Derrida, y usted nos mencionaba la deconstrucción, que Derrida es pues le he escuchado yo o he leído con anterioridad, y bueno, tenemos un cursito que era un cursito que era, eso era un sancocho, pero el curso fue bueno, perdón, el término cursito estuvo mal, disculpe, profesora, el curso de teoría de corrientes de pensamiento sociológico, que es lo que precede. Pues ahí entonces uno ve Elías, incluso nos mencionan a Gramsci, que también es un man que él cambia esa teoría netamente marxista, y está la nueva entonces interpretación que hace Foucault de que las hegemonías cambian y otra vez lo mete en los dispositivos. Bueno, con Foucault, si lo miramos desde el punto de vista de Tonkov, porque bueno, de Foucault solo tenemos el texto Sujeto y Poder, el de la UNAM. Entonces, menciona, por ejemplo, a Gilles Deleuze. De Gilles Deleuze hay un texto cortico, son unas páginas, se llama Postdata de las sociedades de control. Y también pues da como una visión de cómo se ve esta postestructura después de la estructura, porque el entender eso de la estructura es todo el aparato político casi que clásico, es decir, el postestructuralismo yo lo veo, y puede que esté mal, incluso pues usted dice que tenemos un invitado que puede decir, me perdona el invitado, pero es como una nueva reinterpretación de cómo está todo eso que se llama como el texto de Althusser, ideologías y aparatos ideológicos del Estado, ahí como es que sí, claro, como una nueva reinterpretación. Y bueno, Foucault, pues sí, claro, es muy amplio. Pero sí, lo que quería dejar claro era todo ese asunto lingüístico, la nueva reinterpretación del sujeto en esas topologías de pensamiento que competen como a lo lingüístico, a lo de entender el sujeto que usted nos llama sujeto sujetado y demás. Bueno, ese es mi aporte respecto a todo. Muchas gracias, profesor. Profe, creo que tiene el micrófono apagado. Perdón, gracias. Ya, ¿sí escuchan? Sí. ¿Escuchan? Le escuchamos. Sí. Bueno, espero que Julio no sea el único por acá. Bueno, muchas gracias, Julio, por este aporte. Sí, creo que pues se logró entender.
van a ustedes ver como que hay varias, pues digamos en general en la teoría contemporánea, algunas distancias con esta perspectiva, digamos más postestructuralista desde la perspectiva del lenguaje. Unas críticas que, por ejemplo, que indican que no todo es discurso, no todo se puede analizar desde el discurso y llegar como a conclusiones de la sociedad o de las formas de producción, digamos, de los sujetos contemporáneos, solamente viendo los discursos. Estas son críticas como en general al postestructuralismo y a Foucault también que se le hacen, pues teniendo en cuenta como pues que hay obviamente en otros países y en la misma sociología francesa, pues más adelante se empiezan a desarrollar otros temas y lo vamos a hacer, a ver precisamente porque para la fase 5, para la fase 3, seguimos en Francia con Touraine, pero ya pues vamos a ver que está bastante desligado o sea, un poco más desligado de esta perspectiva como más escrita en el giro lingüístico, pero que está igual, este giro lingüístico, como les comentaba, es fundamental para los estudios culturales y ahí pues Touraine es uno de los referentes pues más importantes, no solamente para la sociología, sino para las ciencias sociales. Entonces, bueno, ya por temas de tiempo, pues voy a avanzar al cierre con la actividad de la fase 2 y ahorita Melissa si quiere hacer la pregunta, pero bueno, voy a explicar muy rápido esto. Entonces, tenemos, como ustedes saben, siempre unos componentes colaborativos y unos componentes individuales, aunque el entregable, digamos, el producto sea colaborativo, siempre tienen que estar haciendo pues actividades también individuales, tienen una responsabilidad individual que se debe evidenciar y al revés, así sea la actividad del producto individual, también hay esta fase colaborativa en el foro. Entonces, como tal, el producto es colaborativo, es grupal. Tienen que entregar una presentación en Prezi con unos puntos específicos a partir de esta revisión que, pues, como les digo, pues hemos tratado como de darles materiales referencias y en distintos formatos, mejor dicho, para que ustedes puedan aprender y comprender adecuadamente los temas. Entonces, las preguntas que ustedes van a desarrollar y que las encuentran en esas lecturas y en esos videos, podcasts, son cómo surge el postestructuralismo, cuáles son sus desarrollos, que es diferente, cuáles son sus postulados generales, temas centrales y discusiones en la sociología contemporánea, digamos que en este marco de la sociología contemporánea, cuál es la definición de política y de poder en Foucault y cómo se tejen las relaciones de poder según Foucault. Aquí, a pesar de que no estamos preguntando por sujeto, en este artículo de Foucault precisamente se ve muy claro y en el de también el de Bernal se ve la centralidad de este concepto de sujeto. Entonces, desde esta conexión entre el poder y el sujeto, el poder y, sí, entre esta conexión, digamos, desde la conceptualización del poder, ustedes deben dar cuenta también de este concepto de sujeto. Esto desde conclusiones analíticas es una presentación en la que se espera que ustedes desarrollen textos concretos que muestren realmente la apropiación, no solamente como que copiaron y pegaron y tomaron de aquí y de allá, sino que realmente hay una apropiación que les permitió construir un texto muy concreto que obviamente no va a agotarlo todo, no lo va a decir todo, pero que va a reflejar eso, pues precisamente la revisión de los referentes. En los componentes individuales de esta actividad, pues que deben aportar de manera activa al debate para la construcción de las conclusiones. Estas conclusiones deben generarse a partir de la lectura y análisis sobre cada uno de los temas y
perdón. Y, em, y digamos que como componente fundamental, pues digamos que ha anunciado en el foro pues, desde el comienzo es que cada uno debe tener un rol, que se debe evidenciar pues que se cumpla, digamos, la función de ese rol dentro del grupo. Si ustedes han tenido, pues hay una recomendación muy importante, si ustedes han tenido encuentros sincrónicos en la medida de lo posible, se reúne el grupo a discutir las lecturas, a intercambiar, ahí también se aprende en la discusión. Ustedes deben tomarle un pantallazo y cada uno y cada una de manera individual publica esos pantallazos en su foro, porque yo para la calificación entro a revisar el foro y la participación de cada uno. Entonces, acá en ese caso son 90 estudiantes, entonces sí les agradezco como que puedan generar ese registro de participación en encuentros sincrónicos y lo que les digo, que efectivamente lo realicen ustedes para sus debates. Recomendaciones generales para la evaluación de la fase 2. Actividad o antes del diseño de la presentación, de nuevo deben generar estos espacios de debate y generar pues las respectivas evidencias en el foro, deben realizar la distribución de roles y ya digamos que para la elaboración de la presentación se debe mostrar el análisis y apropiación conceptual, no se trata de copiar y pegar, bueno, en este caso afortunadamente son más pues digamos, referentes audiovisuales, pero no se trata de que copien literal, sino que ustedes entiendan lo que están diciendo y generen conclusiones analíticas. Deben incluir pueden incluir videos, imágenes y audios, pero necesariamente estos deben estar acompañados de conclusiones analíticas. Entonces, si ustedes encontraron una imagen que represente, digamos, que puede ejemplificar el poder. Si ustedes encontraron un video, deben explicar. Así sean un poco más de diapositivas, pero deben explicarlo. Videos solos, imágenes solas, les bajan puntos en vez de subirles. En cuanto a criterios de forma, debe haber una estructura clara de temas conforme a lo establecido en la guía de actividades. Estas conclusiones se deben presentar con buena redacción, separar oraciones con puntos seguidos. Ustedes saben pues la estructura de las oraciones, sujeto, verbo, predicado. En la medida de lo posible una buena oración se construye tratando de respetar esta estructura, punto seguido y continuar con la siguiente idea. Todas las conclusiones deben incluir la respectiva cita y las referencias bibliográficas según formato APA. Recordamos que la cita es lo que, digamos, la forma de mencionar el texto, pues, o digamos, el material que ustedes utilizaron dentro de la diapositiva o en el cuerpo del texto si es un trabajo, y la referencia es el listado que se presenta al final. Bueno, y acá colocaba los roles establecidos por la universidad. Ay, perdón. Bueno, en cuanto a la rúbrica de evaluación, deben tener en cuenta, bueno, esta rúbrica tiene algunos errores, pero la voy a corregir para la presentación que les voy a compartir. Pero es básicamente en la guía de actividades, ustedes precisamente tienen los 3 criterios de evaluación: contenido, forma y participación. Cada uno tiene como un peso particular y se va a calificar específicamente pues de acuerdo a estos criterios que ya les he mencionado. No solamente la participación individual en el caso de este criterio de participación, sino es decir, que ustedes coloquen ahí o compartan su comentario, su avance, sino que esto es colaborativo, entonces
que se presenten los pantallazos, que se presenten las evidencias de que ustedes sí están trabajando en grupo, en contenido que se refleje específicamente esta apropiación de las lecturas en cada uno de estos puntos que se indican en la guía de actividades y en forma, obviamente, que sean textos bien escritos. Recuerden también que tenemos formas de detección del plagio, entonces que también ustedes saben para las personas que tuvieron ya mala calificación en la fase 1, que por favor pues ustedes tengan muy en cuenta que elaborar textos originales. Acá en la UNAD se trata, pues digamos, nosotros tratamos de no generar trabajos tan largos, digamos, en la universidad en pregrado eran trabajos de 30 páginas para cada entrega, entonces tratamos de que no sean cosas demasiado pesadas, pero ustedes las deben elaborar 2, 3 páginas que reflejen lo que ustedes entendieron, que sea un texto que demuestre esfuerzo, que demuestre preparación, que demuestre que lo leyeron, que tuvieron tiempo para, perdón, para elaborarlo, para leerlo y releerlo y editarlo y organizarlo antes de entregarlo. Porque pues también hay tiempo para, pues, para cada una de las entregas. Entonces, esto en general, no sé si, como les decía, les voy a entregar, pues les envío esta última rúbrica corregida para pues el momento en el que les comparta, pues ya el enlace, la grabación queda ahí como tal, pero pues ya la voy a pasar, la voy a subir a YouTube y pues para que quede como más posibilidad de tiempo para revisar la grabación, las personas que lo quieran ver más adelante. Y igualmente voy a compartir este PowerPoint. Melissa Córdoba, no sé si aún está conectada y si quedó clara, se pudo aclarar la pregunta que tenía. No veo a Melissa. Buenas noches, hola tutora. Sí, señora. Bueno. Precisamente yo tenía inquietud respecto al tema de las evidencias de cuando empecemos a trabajar con los compañeros, ¿sí? Pero su merced ya nos aclaró, nos dijo que lo podíamos, le tomábamos pantallazo individual y cada uno lo subía al foro. Entonces, pues sí, esa era una de las preguntas que tenía, porque pues en los anteriores trabajos también pedían evidencia cuando se trabajaba en grupo, pero pues quedábamos perdidos porque decíamos, bueno, un pantallazo o se lo agregamos al trabajo final, al Word o al foro. Entonces, pues bueno, ya quedó aclarado. Muchas gracias, doctora. Su merced lo supo explicar de la mejor forma posible. Bueno, eso espero y bueno, también ahí seguimos aprendiendo. Muchas gracias a Julio que rescató varios elementos, pues también a partir de sus conocimientos, otros referentes que tiene. Y por favor, Julio, ya que está, pues este espacio, por favor, que para compartir en el grupo esos textos, que el de existencialismo versus estructuralismo y el El profe Víctor Florian, el de Les. Profe, pero usted también nos va a compartir el de Miguel Ángel Beltrán, nos dejó ahí en Veremos. Sí. Yo les comparto entonces en foros también el del profesor Miguel Ángel. Me parece que también es muy clara esa explicación de estos, también hablando de giros, el giro que da el debate entre estructuralismo y las teorías de la acción social en el panorama contemporáneo de la sociología. Me parece que ese es clave. Pero él ejemplifica específicamente a Alexander y a Giddens. Entonces, bueno, no son autores, bueno, Alexander, ustedes vieron, los que vieron con el profe Jorge clásica, pero pues digamos que no lo profundizamos tanto aquí.
Listo. Bueno, entonces si no hay más preguntas, afortunadamente sí se alcanzó 2 horas. Eh, pueden ver como las partes que de pronto no hayan sido claras, verlas nuevamente en el video, y también pues si tienen otras preguntas también es importante como que las vayan compartiendo. Para eso es pues, el grupo, y pues también pueden enviar sus comentarios a través de los distintos canales. Entonces les Profe, agradezco. ¿Mm? y ¿Sí? el invitado era para hoy, No, 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 porque no, el no, invitado no lo dejamos hablar. no, no, no. Está en el grupo ya está la invitación para bueno, si no cambia, está para el 28 de septiembre a las 6 de la tarde, hora Colombia, perdón, que a veces se me revuelven los horarios. A las 6 de la tarde, hora Colombia. Si no cambia, puede que de pronto ese mismo día, pero un poco más temprano, porque pues ya teniendo en cuenta que es un invitado de la UNAM, el profesor Carlos Romero me solicitó ampliarlo para todo el programa, entonces puede que no me valgan el horario. Pero sí, por el momento está 28, de pronto un par de horas más temprano, pero ahí en la tarde. Bueno, les agradezco mucho, y entonces, bueno, me cuentan si tienen preguntas, o comentarios. Un saludo, un Profe, abrazo. si el trabajo... bueno, ¿Mm? chao. Si uno ¿Sí? quiere hacer el trabajo individual, hay que presentar una justificación especial. Pues en la medida de lo posible, sí, se trata de que sean trabajos colaborativos, pero si se hace individual, deben justificarlo. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, buena noche, que descansen y que les rinda el resto de la semana. Un abrazo. Buenas noches, Hasta tutor. luego, Ya. profe. Muchas gracias, feliz noche. Chao.